Gracias a ustedes por invitarme, para mí es un placer. Bueno, sí, empezamos y me gustaría que esto no sea solamente una charla, una teoría, sino que podamos ir discutiendo y me puedan interrumpir para poder entender este tema. Eh, bueno, a ver. Bueno, para hablar de definición de hipertensión, sabemos que afecta al 30% de la población adulta. Como primera medida hay que detectar o confirmar la presencia de hipertensión, establecer el riesgo cardiovascular global y, por último, identificar causas secundarias. Y esto es muy importante debido a que, gracias a la identificación de una causa secundaria, sabemos que estas son plausibles de tratamiento y pueden generar cura de la enfermedad, ¿sí? Es importante para esto, para identificar causas secundarias, una buena anamnesis, un examen físico y estudios complementarios. Dentro de las causas de hipertensión, saben, ya se habló en la otra clase, que el 90 al 95% de las causas son primarias y un 5 al 10% son causas secundarias, de las cuales las enfermedades renovasculares y parenquimatosas del riñón y las causas endocrinas son las que se llevan la mayoría de las causas. ¿Cuándo debemos sospechar hipertensión secundaria? Digamos, cuando realizamos el examen físico o la anamnesis, de acuerdo también a la severidad de la hipertensión, puede haber factores que nos orienten a sospechar esta enfermedad, o pacientes que respondan pobremente al tratamiento, pacientes que tengan la presión bien controlada, pero que de un momento a otro empiezan a aumentar, en pacientes que tienen una hipertensión estadio 3 o que comienza súbitamente, o que haya comenzado en la adolescencia o después de los 55 años. Y también existen, digamos, parámetros de laboratorio que nos pueden orientar hacia determinada causa, como la hipocalemia no provocada, la hipercalcemia, una insuficiencia renal o un sedimento anormal. Bueno, como causas de hipertensión secundaria tenemos las renales, que ya fue hablado en la clase anterior, las endocrinas, las que me voy a abocar esta clase, y puede haber otras causas como medicamentosas, cardiovasculares, el embarazo, etc. Dentro de las causas endocrinas de hipertensión podemos dividirlas en las hipertensiones mineralocorticoides, ahí te encontramos al hiperaldosteronismo primario, que es la principal causa de hipertensión secundaria, el síndrome de exceso aparente de mineralocorticoides, el síndrome de Liddle y la hiperplasia suprarrenal congénita. Por otro lado tenemos al feocromocitoma, el síndrome de Cushing, el hipo e hipertiroidismo, del cual me voy a abocar en otra clase más adelante en agosto, la acromegalia, el hiperparatiroidismo y la diabetes. Bueno, para comenzar a hablar del hiperaldosteronismo primario, sabemos que es un grupo de enfermedades donde la cual hay un aumento en la producción de aldosterona, la cual es autónoma del sistema renina-angiotensina y no es suprimible con una carga de sodio. El exceso de aldosterona va a generar, además de una retención renal de sodio y aumento de la excreción de potasio, va a generar daño cardiovascular y supresión de renina plasmática. Es la causa más frecuente de hipertensión secundaria. Para recordar un poco la fisiología del síndrome de la corteza suprarrenal y el sistema renina-angiotensina-aldosterona, voy a hacer un breve repaso donde se producen estas hormonas. Los glucocorticoides se producen en la zona fasciculada, bajo el control de la ACTH. Los mineralocorticoides se producen en la zona glomerular, principalmente la aldosterona y la desoxicorticosterona, bajo el control de la angiotensina 2, y los esteroides sexuales en la zona reticular, que son la DEA sulfato y la androstenediona. Bueno, para recordar brevemente cómo es el sistema renina-angiotensina, tenemos la renina que se sintetiza en el aparato yuxtaglomerular, que está involucrado en la conversión de angiotensinógeno que es producido en el hígado, angiotensina 1. Esta angiotensina 1, por la enzima convertidora de angiotensina, se forma la angiotensina 2, la cual a nivel de la corteza suprarrenal estimula la transcripción de un gen que estimula genera la síntesis de aldosterona.
Otro factor importante implicado en la síntesis de aldosterona es la hipercalemia, ¿sí? Que estimula la síntesis de la misma, la ACTH en un grado menor y la endotelina 1. Y existen los otros factores que son factores inhibitorios, que son la dopamina, la hipocalemia, la heparina, el péptido natriurético atrial y la somatostatina, que inhiben la transcripción de este gen. La aldosterona, por un mecanismo indirecto, generando hipertensión, hipernatremia, expansión de volumen, inhibe la renina, y la angiotensina 2, por un efecto directo, inhibe la renina también. Es así como está conformado el sistema renina-angiotensina-aldosterona, y es muy importante entender esto, la fisiología de la enfermedad, de la fisiología, digamos, del sistema, para entender la fisiopatología de la enfermedad. Bueno, los mineralocorticoides entonces aumentan la resorción de sodio, estimulan la excreción de potasio, por lo cual están involucrados en el metabolismo del sodio, del potasio, y crucial para la regulación iónica y el volumen extracelular y control de la presión arterial. Y a nivel del miocardio, los mineralocorticoides en su exceso tienen efectos sobre la remodelación y fibrosis vascular, induciendo fibrosis cardíaca, y a nivel del endotelio vascular generan cambios inflamatorios con disfunción endotelial. Bueno, los mineralocorticoides, en este gráfico podemos observar cómo la aldosterona se une a receptores citosólicos, los cuales se traslocan al núcleo y estimulan la síntesis de los canales epiteliales de sodio, estimulando la absorción de sodio y generando un gradiente eléctrico negativo a nivel de la luz tubular, por lo cual estimula la liberación de potasio y de iones hidrógeno. Existen muchos factores, por otro lado, que estimulan la liberación de renina, como son la hiponatremia, la disminución de la perfusión, la hipotensión, las prostaglandinas, esto ya lo nombré, la hipercalemia, los diuréticos, los IECA, los antagonistas de angiotensina 2, los bloqueantes cálcicos y los bloqueantes alfa por vasodilatación. Y la renina es inhibida también, como ya dije, por la angiotensina 2, por la aldosterona en forma indirecta, por los AINES, por disminución de las prostaglandinas, la clonidina y los beta bloqueantes. Entonces, volviendo a la enfermedad, dijimos que el hiperaldosteronismo primario es la causa más frecuente de hipertensión secundaria, tiene una prevalencia del 5 al 10% de la población hipertensa, y esto es muy importante porque hay que tener un alto nivel de sospecha para poder buscarla y diagnosticarla. Y es muy importante porque genera una elevada mortalidad y morbilidad comparados con adultos de la misma edad, sexo y el mismo grado de hipertensión, por esto de los efectos deleterios a nivel cardiovascular. Entonces, como causas de hiperaldosteronismo primario tenemos el adenoma productor de aldosterona, el síndrome de Cohn, el hiperaldosteronismo idiopático o la hiperplasia adrenal bilateral. Después tenemos como causas menos frecuentes la hiperplasia adrenal unilateral, el carcinoma adrenal productor de aldosterona, o tumor ectópico productor de aldosterona, y el hiperaldosteronismo familiar. Bueno, el adenoma productor de aldosterona, hay distintas series, se ve distintas frecuencias. Antes se decía que era la causa más frecuente de hiperaldosteronismo primario, pero en otras series se ha observado que la hiperplasia suprarrenal bilateral ha, digamos, invertido esta relación. Es más frecuente en la quinta década de la vida, son tumores pequeños, menores a 2 centímetros, de lento crecimiento, en general son unilaterales, y pueden tener una respuesta parcial a CTH, y el 20% ser dependientes del sistema renina-angiotensina y aldosterona. Como segunda causa tenemos al hiperaldosteronismo idiopático o la hiperplasia adrenal bilateral, que, como ya les dije, puede tener una frecuencia que varía entre el 60 y el 30%, y es una hiperplasia de la capa glomerular adrenal que puede presentar nódulos corticales micro o macronodular. Y existe una hiperestimulación de angiotensina 2. Esta enfermedad cursa con menos frecuencia de hipocalemia, la renina está menos suprimida, o sea que es una forma más leve de hiperaldosteronismo primario.
Bueno, como causas menos frecuentes tenemos la hiperplasia adrenal unilateral, que hay un nódulo dominante que genera la producción de aldosterona, es rara. Después el tumor ectópico productor de aldosterona, que también es muy poco frecuente, puede ser por un tumor ovárico, por ejemplo. El carcinoma adrenal productor de aldosterona también es rarísimo, son tumores grandes de 5 a 6 centímetros que pueden producir otras hormonas, como por ejemplo los andrógenos. Eso, cuando ya hay un hiperaldosteronismo asociado a un hiperandrogenismo, hay que sospechar que hay un cáncer adrenal y genera un efecto de masa. Luego, el hiperaldosteronismo familiar, el cual también es tipo 1, es llamado hiperaldosteronismo sensible a glucocorticoides, una herencia autosómica dominante y es el 1 al 3% de los casos de hiperaldosteronismo primario, y acá existe una mutación donde se forma un gen que es quimérico porque hay un entrecruzamiento entre dos enzimas involucradas en la esteroidogénesis adrenal, generando la síntesis de aldosterona sintetasa en vez de en la capa glomerular, en la capa fascicular, por lo cual esta es sensible a la acción de la CTH, por lo cual va a generar un hiperaldosteronismo sensible a CTH, y el tratamiento es los glucocorticoides para inhibir la secreción de esta enzima. La hiperproducción de aldosterona puede ser revertida entonces con dosis fisiológicas de corticoides, y para hacer diagnóstico se mide el 18-hidroxicortisol o el 18-oxocortisol, porque la aldosterona sintetasa oxida el carbono 14 de la corticosterona y del cortisol, que está involucrado en la esteroidogénesis, y genera estos metabolitos y se pueden medir. Generalmente cursa con normocalemia, y para hacer el diagnóstico diferencial con hiperaldosteronismo primario, lo que se da es una dosis de corticoides, la cual va a generar una inhibición de la aldosterona. O sea, se mide la aldosterona basal, se dan los corticoides, y se mide la aldosterona posterior al corticoide, que va a ser inhibida, digamos. En estos casos hay que sospecharlos en un niño o en un adulto joven con hipertensión severa, o que tenga un antecedente de un hiperaldosteronismo primario o un ACV hemorrágico en una edad temprana. Bueno, entonces, la enfermedad, ya vimos las causas, vimos la fisiología del sistema renina, vimos las causas de hiperaldosteronismo primario, y ahora vamos a hablar un poco del cuadro clínico y cómo se presentan estos pacientes. El aumento de la aldosterona lo que va a generar es retención de sodio, expansión de volumen, hipertensión, pero se ponen en marcha mecanismos contrarreguladores, que son el aumento del péptido natriurético atrial, y va a haber una natriuresis inducida por el aumento de la presión vascular. Es por eso que en estos pacientes aparece el fenómeno de escape de la aldosterona, donde se restablece el balance hidrosalino y no hay edemas. Además, hay alcalosis metabólica, producto de esta liberación de iones hidrógenos en el túbulo, y aumento de la excreción de magnesio, que puede cursar el paciente con hipomagnesemia. El cuadro clínico va a ser un paciente con hipertensión moderada severa, refractaria al tratamiento convencional. Es la forma más frecuente de presentación, y suelen ser mayores los pacientes, digamos, la presión suele ser mayor en los pacientes con adenoma que con la hiperplasia, como dije anteriormente. La normotensión o un paciente con una hipertensión leve no excluye el diagnóstico de hiperaldosteronismo, ¿sí? Esto es muy importante. El daño en el órgano blanco también es importante evaluar, ya que, como dijimos, el receptor de mineralocorticoides en el miocardio genera hipertrofia y fibrosis cardíaca, y a nivel endotelial genera disfunción endotelial y va a generar afectación del riñón, del sistema nervioso, del ventrículo y la retina, y va a generar mayor incidencia de IAM, ACV y fibrilación auricular. La hipocalemia puede ser espontánea o secundaria al uso de diuréticos, con aumento de la excreción de potasio, como nasolastiacidas. Los síntomas pueden ser neuromusculares, como debilidad, calambres, parestesias. Diabetes insípida nefrogénica puede aparecer, porque la hipocalemia altera la apoporina 2. Puede generar alteración del metabolismo hidrocarbonado, debido a que la hipocalemia puede generar alteración de la secreción de insulina.
alteraciones electrocardiográficas y alcalosis metabólica. Pero esto es muy importante, que solo el 9, del 10 al 40% de los pacientes presentan hipocalemia, o sea que un paciente que tenga normocalemia no excluye el diagnóstico de hiperaldosteronismo, ¿sí? Bueno, ¿en quién debemos sospechar o a quién tendríamos que estudiar en un paciente o cuáles son las recomendaciones? La Endocrine Society recomienda tratar a los pacientes que tengan la presión arterial más de 150/100 en más de 3 ocasiones. En los pacientes que tengan más de 140/90 y que tengan resistencia a la enfermedad a 3 o más fármacos, al menos uno que sea un diurético. Que tengan menos de 140/90 con 4 fármacos. Y los pacientes que tienen hipertensión con hipocalemia, o que parezca un incidentaloma suprarrenal, o que tengan apnea del sueño, en los pacientes con historia familiar de hiperaldosteronismo primario, hipertensión o un accidente cerebrovascular en menores de 40 años. Creo que esto es una de las pantallas más importantes que quiero que se queden guardada, porque creo que es, la indicación a quién estudiar me parece lo más importante cuando tengan enfrente un paciente con hipertensión. ¿Voy muy rápido? Perfecto. No, bárbaro, bárbaro. Bueno, vamos a hablar un poquito de diagnóstico, que acá se empieza a poner un poco más engorroso el tema. Primero hay que detectar el hiperaldosteronismo, y para esto es necesario la realización de los estudios, digamos, de laboratorio, que es la medición de aldosterona y actividad de renina plasmática. Luego está la confirmación, que son los test de supresión del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y por último, buscar las causas. En esto estamos con las imágenes para diagnosticar qué tipo de enfermedad tiene. Para la detección se utiliza, como dije, la medición de aldosterona, actividad de renina plasmática, y se saca la relación de estos dos. Es importante que tengan en cuenta las unidades. Se miden nanogramos decilitro sobre nanogramos mililitro hora. Acá hay una guía para la corrección de unidades, porque esto es lo más engorroso y lo que tenemos que tener a mano en el consultorio. También hay sistemitas o programitas del celular para poder modificar unidades y tenerlo en cuenta, porque si no podemos hacer mal el cálculo. Cuando la relación aldosterona, actividad de renina plasmática, es más de 30 o más de 36 según otros autores, y la aldosterona más de 15, hay una alta sospecha de hiperaldosteronismo primario. Esto está medido, la aldosterona, en nanogramos decilitro, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son las condiciones para el estudio? Otra cosa también importante a tener en cuenta. El paciente, y hay distintas corrientes y distintas formas según los médicos que han tenido distintas experiencias en el consultorio, que les voy a mostrar según lo que opinaba, por ejemplo, Reinaldo Gómez, que era un endocrinólogo excelente del Hospital de Clínicas, que él tenía su opinión, o Yang, que es otro médico internacional también muy conocido que se dedica a suprarrenal, y tienen distintos criterios para la medición de estos parámetros. Para las condiciones del estudio hay que corregir la hipocalemia, de eso estamos todos de acuerdo, que sea en ayunas, no fumar, obviamente, el día de la prueba, y que el análisis o que el tubo sea rápidamente procesado para evitar la hemólisis y la estasis prolongada de sangre. Lo ideal es que se haya levantado hacía más de 2 horas, que tenga 2 horas de levantado, ¿sí? Y que luego esté en reposo 10 minutos y que se saque sangre a las 8 de la mañana. Lo que dicen los libros tradicionalmente es suspender una semana antes las drogas, que son los antagonistas del receptor de mineralocorticoides, como la espironolactona y la esprelenona, los diuréticos, ahorradores de potasio, y los no ahorradores de potasio. Eso seguro. Y si la prueba es dudosa, habiéndose realizado con los siguientes fármacos, hay que suspenderlos 2 semanas para reevaluar. Y estos fármacos son los IECA, los ARA2, los beta-bloqueantes, los alfa-2 centrales, los agonistas alfa-2,
los AINES y los bloqueantes cálcicos de hidropiridínicos, ¿sí? Otro criterio es que ante la hipertensión leve moderada se deberían suspender todos los fármacos, y si tiene hipertensión severa podríamos dar alfa bloqueantes o bloqueantes cálcicos no hidropiridínicos. Por eso van a encontrar como distintos, digamos, criterios según los libros donde los leamos. Es importante esto, muy importante, que en las mujeres que usan anticonceptivos, es importante que tengan en cuenta que los estrógenos aumentan la síntesis de angiotensinógeno y suprimen la renina falsamente, por lo cual debería estudiarse en la zona de descanso del anticonceptivo, ¿sí? Y con drospirenona también deben cambiarse porque tiene un efecto antimineralocorticoide, así que también puede alterar la prueba. También es recomendable realizarlo en la fase folicular, porque la fase lútea aumenta la aldosterona por un antagonista de la progesterona en esta fase sobre el receptor de mineralocorticoides, y en el embarazo hay que evitar realizar la prueba. Bueno, esta era una filmina de Reinaldo Gómez, que él lo que decía es que la tendencia actual es realizar la extracción sin interrupción de la medicación antihipertensiva. Las drogas que más interfieren son la espironolactona y la esplerenona, también podrían ser los betabloqueantes, por eso él dice suspenderlos, los IECA y los antagonistas del receptor de angiotensina, también hay que suspenderlos. Realizar la extracción de sangre en posición sentada, luego de 2 horas de haberse levantado, y recoger la muestra en un tubo con hielo, y separarlo y congelarlo. O sea que el procedimiento es muy importante, no se puede hacer en cualquier laboratorio, o sea, tenemos que tener en cuenta estos recaudos. Tampoco se puede transportar la muestra, tiene que ser rápidamente procesada. Bueno, luego de que realizamos la relación, y que la relación me dio elevada, más de 30 o más de 36, con una aldosterona más de 15, deberíamos poder realizar los test de supresión del sistema renina-angiotensina, porque la prueba, digamos, la relación no es diagnóstica en sí misma, sino que hay que confirmarlo, y hay que demostrar que la secreción de aldosterona es inapropiada y que escapa a los mecanismos de regulación del sistema. Entonces, en el hiperaldosteronismo el concepto es que si nosotros damos una carga de sal, o le damos un mineralocorticoide, o le damos un IECA, la aldosterona no se suprime, ¿sí? Porque está fuera del sistema, o el adenoma escapa a los mecanismos de regulación normales. Entonces, no me quiero meter en este tema porque me parece que es más del especialista, del endocrinólogo, que ni siquiera a veces nosotros podemos hacerlo, pero bueno, ese es el concepto, en realidad, que si nosotros damos una sobrecarga de sal, por ejemplo, oral o endovenosa, lo que se va a observar es que debería bajar la aldosterona. Si no baja, en este caso, si la aldostenoruria es mayor a 12, bueno, ahí se confirma el diagnóstico de hiperaldosteronismo. Otra prueba, bueno, esta es la que se da endovenosa, es lo mismo, se da una infusión salina y se vuelve a medir también la aldosterona. Si me da más de 10 es diagnóstico. En estos casos hay que tener en cuenta que está contraindicado en pacientes con insuficiencia cardíaca, obviamente arritmias o hipertensión no controlada, porque bueno, es riesgosa la prueba. Cuando damos un mineralocorticoide sintético como es la fludrocortisona, también se debe administrar fludrocortisona, y la misma debería inhibir la secreción de aldosterona. Es todo lo mismo, no me quiero meter en este tema porque me parece engorroso. ¿Quieren que lo hable? Después, si quieren, volvemos, pero me gustaría avanzar con el resto de las cosas para que se lleven algo más conceptual. Dentro de las etiologías, tenemos, digamos, como primer estudio diagnóstico es la tomografía, es el primer estudio que realizamos, y como segunda opción, cuando ya localizamos la lesión, hacemos un cateterismo, se puede hacer un cateterismo venoso a aquellos que son candidatos a tratamiento quirúrgico para saber dónde está localizado exactamente la lesión. Bueno, se realiza tomografía de ambas glándulas suprarrenales, se puede realizar con la técnica de washout,
que la técnica de washout es la tomografía donde se miden las unidades Hounsfield, se da el contraste y a los 15 minutos se vuelve a medir las unidades Hounsfield luego del lavado del contraste. En los adenomas, los nódulos son pequeños, hipodensos, menores a 2 centímetros, y lavan todo el contraste. Puede haber también que se observe un agrandamiento de ambas glándulas suprarrenales, como es en la hiperplasia suprarrenal bilateral, o podemos observar un carcinoma que es menos frecuente, mayor a 4 centímetros del tamaño de la lesión, heterogéneo, de bordes irregulares, calcificado. Bueno, la tomografía, digamos, es el método o el estándar para la detección. Después también se puede realizar la resonancia, pero es la tomografía el método indicado. Después tenemos el muestreo venoso de la glándula suprarrenal, que son aquellos pacientes que son candidatos a cirugía para evaluar el compromiso, si es uni o bilateral, y lo que se hace es medir la aldosterona en la vena suprarrenal y en la vena cava. Si la relación aldosterona ipsilateral contralateral es mayor a 1, estamos en presencia de un adenoma. Como se puede ver en el gráfico, no sé si llegan a leer, acá en la vena suprarrenal izquierda hay una aldosterona de más de 20.000 picogramos mililitro, con relación a las 1600 de la renal derecha, la suprarrenal derecha, y la relación es 23:1, entonces acá estamos en presencia de un adenoma izquierdo. Bueno, el tratamiento es quirúrgico. Si es un adenoma unilateral, el tratamiento debería poder ser el quirúrgico, o si es una hiperplasia suprarrenal unilateral o un cáncer. La vía de elección es la laparoscópica, mejor tasa de curación o resección parcial, y hay que corregir la hipocalemia y corregir la hipertensión con tratamiento médico por 2 a 10 semanas o el tiempo que sea necesario. Después, como tratamiento farmacológico, que es de elección en la hiperplasia suprarrenal bilateral, son los antagonistas del receptor de mineralocorticoides, que es la espironolactona, se inicia con una dosis baja de 25 miligramos día, y si hay buena respuesta al tratamiento y una alta sospecha también de hiperaldosteronismo primario, también sí, es como estar seguros de que si responde bien a la espironolactona estamos bien parados en el tratamiento. Como efecto adverso va a generar ginecomastia, disfunción eréctil, irregularidades menstruales, fatiga, intolerancia digestiva. Pero tenemos otro fármaco, que es la esplerenona, que es un antagonista más selectivo del receptor de mineralocorticoide y que tiene menor acción a nivel del receptor androgénico, no tiene acción antiandrogénica, ¿sí? Y es de elección quizás en los varones. Después tenemos otro tratamiento que es el triamtereno y el amiloride, que lo que hacen es bloquear el canal de sodio sensible a aldosterona en el túbulo colector, interfieren en el transporte de sodio y potasio en el nefrón distal, y como efecto adverso puede generar cefalea, rash o debilidad muscular. Otra opción de tratamiento como segunda línea tenemos los bloqueantes cálcicos, la dexametasona en la que es sensible a glucocorticoides, los IECA en la hiperplasia bilateral, y el mitotán en el carcinoma adrenal. Obviamente que hay que intensificar o sugerir una dieta baja en sodio en todos estos pacientes. Entonces, ante la sospecha clínica se hace la prueba de detección, la prueba de confirmación si es posible y la evaluación del subtipo. Si es unilateral, se hace la suprarrenalectomía. Es un nódulo único, unilateral, mayor a 1 centímetro y tiene menos de 40 años. Ahora, si es bilateral, se va a optar por el tratamiento farmacológico o si el paciente desea no operarse o porque no es candidato a cirugía. Les quería presentar un caso clínico de un paciente, porque esta es toda la teoría y ahora es cuando viene el paciente a la realidad. Es un hombre que me consultó en febrero del 2021, a los 62 años, con tipo 2, hipertensión arterial desde los 37 años, un infarto a los 60 años y un episodio de hipocalemia en el 2018. Nunca estudiado, ni a nadie le llamó la atención este paciente.
Hubo un episodio de hipocalemia que requirió internación en UTI en el 2020 y consulta en febrero por derivación del cardiólogo por sospecha de hipertensión endocrina. Tenía la madre y el padre hipertenso y estaba medicado con sitagliptina de 100, enalapril de 40, amlodipina de 5 y carvedilol. Y me trae un laboratorio del 21 del 12 del 2020 donde se observa la hipocalemia, una función tiroidea normal, y de enero del 21 el cardiólogo ya le había pedido la aldosterona, la actividad de renina, con una relación de 151. Cuando viene a verme a mí, yo le completo el estudio de causas endócrinas de hipertensión, donde confirmamos una relación elevada con un CLU en orina de 24 horas normal, la medición de catecolaminas plasmáticas urinarias normales y una DEA normal. Por lo cual le solicito una imagen, debido a que no iba a poder hacer las técnicas de confirmación, y se observa en la glándula suprarrenal izquierda una imagen de 16 milímetros, compatible con un adenoma, con la técnica de washout mayor al 95%. Se decide por su tamaño y por su carácter unilateral la decisión quirúrgica, y se instaura tratamiento con espironolactona y disminuimos el enalapril a 20. El cirujano decide no operar por la localización, él decía que estaba muy atrás, muy posterior y que no iba a poder operarlo, y el paciente se convence de esa situación, por lo cual cuando vuelve a la consulta dice que no se va a querer operar, y le aparecen los síntomas de disfunción eréctil. Bueno, le roto la esplerenona y como el paciente está negado a la cirugía, lo estoy tratando con esta medicación, por lo cual le pido el control de imagen y el tamaño del adenoma sigue igual luego de un año de tratamiento y bueno, está estable. Pero digamos, me parecía interesante plantearles esto porque toda la teoría que les dije cae al tacho luego de que se presenta el paciente, digamos, y se plantean distintas situaciones que no podemos resolver fácilmente. Además me gustaría hacerles remarcar esto que me parece muy importante, que el paciente era hipertenso de los 37 años y que tuvo un infarto y un episodio de hipocalemia y nadie le llamó la atención. Eso es lo más importante.